Empezaré yo. Esta es la presentación que yo utilizo en el seminario, ¿vale? Lo que voy a haceros es una introducción eh, muy concreta, pero también muy precisa, para que entendáis por qué yo hago un seminario de etapas de desarrollo y por qué creo que todo el mundo debería entender cuál es el proceso de las etapas de desarrollo. Y el primer tema es entender que las etapas de desarrollo las hemos de conocer en su conjunto, de forma global. Eh, Habitualmente se habla pues, de las etapas de desarrollo, esta es la etapa de cachorro, como decía Maribí, la etapa adolescente y lo que pasa en Muy cada bien. etapa. Pero las etapas de desarrollo tienen un sentido holístico en su conjunto. Y ese sentido que tienen es lo que supone el proceso de construcción del individuo. ¿Vale? O sea, estamos hablando de una especie que nosotros la vemos como una especie doméstica, que los tenemos en nuestra casita y los sacamos a pasear con una correa y les damos de comer y dependen de nosotros, ¿no? Sin embargo, son una especie que está preparada para vivir de forma libre. Es verdad que por las modificaciones genéticas que hemos hecho nosotros y por la domesticación e incapacidades que les hemos generado, hay muchos individuos que no están preparados para eso, pero a nivel biológico, como especie sí que lo están. De hecho, el 70 y pico, el 80% de los perros del mundo viven libres. Eh, Perros que viven en África, en Asia, en Latinoamérica, incluso en partes de Europa, viven libres. O sea, el 80%, solo el 20-25% de los perros viven de forma doméstica. Los perros que viven libres necesitan pasar por un proceso de desarrollo que les permita ser autosuficientes, que les permita manejarse en el mundo y llegar desde ese punto en el que ellos nacen hasta el momento en el que se convierten en unos individuos adultos, maduros, equilibrados y autónomos. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros si queremos entender cómo sacar, entre comillas, provecho de las etapas de desarrollo para que puedan llegar al máximo potencial nuestros perros en sus necesidades dentro de este proceso, sí o sí necesitamos saber cómo se dan esas etapas de desarrollo de forma natural. Y con la variabilidad que haya entre individuos o entre poblaciones en diferentes zonas, sí que vemos que hay unas pautas comunes, que hay unas pautas comunes de cómo van pasando cada una de las etapas y de cómo es todo el proceso, ¿no? Y al final eso nos lo explica la etología. O sea, la etología es el estudio de la conducta animal en condiciones naturales, ¿vale? Pero para eso tiene que ser efectivamente en condiciones naturales, ¿vale? En condiciones domésticas puedes ir entendiendo cosas siempre y cuando vayas permitiendo y vayas favoreciendo entornos que permitan que eso se acerque lo máximo posible a eso. Aunque la realidad es que es muy complicado, porque en el punto en el que el perro libre tiene que valerse por sí mismo para buscar alimento y para buscar protección y para buscar donde dormir, y el perro que vive con nosotros no, por mucho que nos lo permitamos, estamos de alguna forma castrando un poquito esa capacidad, ¿no? Castrar, que es algo que nos gusta mucho a los humanos con los perros. Entonces, ¿de dónde parte el conocimiento de desarrollo? Pues como os decía, el conocimiento de las etapas de desarrollo parte de la observación del perro en entornos naturales. Y solo así, observando cómo actúan libremente, podremos observar qué realmente necesitan, ya que el perro libre, esta es la gran característica del perro libre y de los animales que viven libres, es que hace solo aquello que necesita hacer. Yo el otro día decía en un reel que los perros de forma libre son unos grandes ahorradores de energía. Todos los individuos que dependen de sí mismos para subsistir no gastan energía en cosas que no necesitan. ¿Y eso qué hace? Que luego tengan esa energía para otras situaciones que realmente tienen importancia, energía a todos los niveles, energía física, energía cognitiva también. Si un perro tiene que estar atento a cuestiones que se le van presentando en el entorno de forma exagerada y además supeditado a cómo el humano le está permitiendo gestionar esas cosas, evidentemente su gasto de recursos cognitivos, Necesito eso, o sea, emocionales ¿le puedo y ofrecer físicos. algo nuevo, nuevo a sacar? Intentad apagar los micros, por favor, porque si no, ¿vale? El gasto de energía física, mental, cognitiva, no le va a permitir luego
entender aquello que sí es importante. Por eso vemos hoy en día perros que viven en ciudades tan alienados de lo que es la naturaleza del perro, ¿vale? O sea, perros absolutamente abstraídos. Y cuando hablamos de esto, realmente es así de drástico como lo voy a poner, pero el perro que vive libre es absolutamente capaz de autopreservar su vida. O sea, el perro que vive libre está atento a todos los estímulos y todos los peligros que pueda ofrecer el entorno y no se va a meter en peligro. Fijaos, el perro que vive con nosotros no descubro nada nuevo que si lo soltaras en una ciudad, muchos de ellos acabarían atropellados porque no se darían ni siquiera cuenta de que ahí están pasando los coches, ¿vale? Si tú miras cómo viven perros en la India o miras cómo viven perros en Tailandia, verás que los perros son absolutamente capaces de entender que por ahí pasa un coche, que se meten delante de un coche y lo pueden atropellar. ¿Que atropellan a perros en esos sitios? Sí, igual que atropellan a humanos. Me gustaría ver una estadística de cuántos perros son atropellados y de cuántos humanos son atropellados. Probablemente el número sería bastante similar o incluso los perros estarían menos afectados por eso que los humanos. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es que el proceso de desarrollo se tiene que, como decía yo, entender en su conjunto. ¿Por qué? Porque es el proceso que lleva a un individuo desde que nace, o sea, desde que es un cachorrito, hasta que se convierte en un adulto maduro y equilibrado. Y para llegar del punto A al punto B, se tienen que pasar por toda una serie de fases que van a ir de forma progresiva y consecuente produciéndose. O sea, en una primera fase el cachorrito va a tener una necesidad y así es como funciona el proceso, ¿vale? O sea, en cada etapa aparece una necesidad, el individuo está orientado a saciar esa necesidad, se ve obligado por sí mismo a saciar esa necesidad, entonces va a realizar una serie de conductas en cantidad y en calidad que le permitan saciarla, y cuando haya podido realizar un buen número de conductas con ensayo y error, equivocándose y consiguiendo el resultado, va a poder saciar esa necesidad y cerrar esa etapa. Y solo cuando eso se ha podido dar, cuando el perro ha podido cerrar completamente esa etapa, va a poder estar preparado para observar la siguiente, para que aparezca la nueva necesidad, porque va a tener las capacidades para hacerlo, pero también porque la anterior ya no le va a preocupar. Porque si en un primer momento, y aquí ya os hablo concretamente pues de una etapa, ¿no? La etapa que va desde el nacimiento hasta los 2 meses, el cachorrito tiene que estar atento a buscar alimento que le ofrece su madre, a buscar la seguridad que le ofrece su madre, a buscar el calor que le ofrece su madre. Si eso lo ha tenido en ese momento, progresivamente durante esa primera etapa, eso se va a ver saciado y eso va a dejar de tener importancia para el cachorrito y no va a ser algo que arrastre, y luego cuando llegue a los 2 meses y empiece el cambio de etapa, ya no va a estar en su preocupación el estar buscando dónde está su madre. Ya esa figura de referencia que alguien decía antes va a estar cubierta, va a ser algo que deje de preocupar al individuo y el individuo va a poder atender a otra cosa. Sin embargo, si ese individuo no ha podido tener a la figura de referencia, que es la madre, dándole alimento, dándole seguridad, ayudándole a regularse emocionalmente, va a tener carencias. Por ejemplo, a nivel de la capacidad de regularse, a nivel de encontrar cuál es su seguridad en el mundo, porque en la primera etapa tenemos lo que es un cerebro de supervivencia, está orientado a saciar aquellas necesidades básicas, y si esas necesidades básicas se sacian en esa primera etapa, el individuo empieza a entender el mundo a partir de cómo está viviendo eso. Pero si en esa primera etapa pasa poco estrés, va a entender el mundo como un lugar que no es estresante. Si por contra, en esa primera etapa pasa mucho estrés, va a entender el mundo como un lugar estresante, y ahí se empieza a crear un sesgo negativo, sesgo pesimista del mundo. Bien, si en la primera etapa el cachorrito ha podido tener saciado todo eso, ya puede olvidarse eso, sin embargo, si no, va a seguir echando en falta una figura de referencia, va a seguir teniendo carencias a nivel de regulación emocional y no va a poder estar pendiente de avanzar. Se hicieron estudios en niños, y yo creo que esto lo podéis encontrar en YouTube. Es un estudio de los 60 o así, de unos niños a los que se les ponía delante de una cámara y se les ofrecía, creo que eran unos juegos, ahora no me acuerdo, unos juegos, y eran niños que habían tenido diferentes tipos de apego porque habían vivido de diferente forma sus primeras etapas. Lo que se ve en el vídeo, que si lo encuentro luego lo compartiré en una story en YouTube, en Instagram, perdón. Lo que se ve en el vídeo es que los niños que en la primera etapa
no habían tenido esas figuras de referencia, son niños que tenían mucho menos interés y mucha menos curiosidad por jugar con eso que tenían delante. ¿Por qué? Porque su cerebro estaba más en las preocupaciones de estar en un entorno nuevo, de no conocer a nadie y de carencias que habían tenido. Sin embargo, los niños que habían tenido hacia esa etapa eran mucho más curiosos, querían jugar más y querían descubrir más. ¿Por qué? Porque la preocupación previa no la habían tenido de esa misma forma, ¿no? O sea, es decir, cuando tú tienes que preocuparte de cosas muy básicas y muy importantes, tu cerebro no puede estar para otras cosas más sencillas, ¿no? Y así es como el proceso de desarrollo se va, se va consolidando, ¿no? En los perros también. Por eso afecta mucho a los perros, por eso tienen esos problemas tan grandes los perros que han sido separados temprano de la madre, ¿vale? Que no han pasado los dos primeros meses, los 3 primeros meses con la madre, ¿vale? Se les nota mucho, hay mucha diferencia. ¿Por qué? Porque no tienen realmente una referencia para entender el mundo como un lugar seguro. Y aquí también hay que entender que no solamente se trata de la ausencia de la madre, también puede pasar, han estado con la madre, pero esa madre era una madre adolescente que no estaba preparada para ser madre, o esa madre estaba en un entorno en el que tenía tanta preocupación o tanta dificultad para gestionarlo, o miedo a su referente, o miedo a lo demás, que no podía estar ejerciendo el papel de madre. Entonces eso también va a afectar en esa primera etapa. Entonces, lo importante a entender, y esto es algo que a veces a las personas les cuesta bastante, yo trato muchos cachorros y muchos perros adultos, es que cada punto del proceso tiene una importancia, pero cada punto del proceso es estático. Perdón, no estático, no. Tiene un momento de ser, pero es dinámico. Es decir, o sea, está pasando ahora, pero eso no se va a mantener y sostener en el tiempo y no se debería mantener y sostener en el tiempo. Y ese es otro de los grandes problemas, que tendemos a tratar a los perros de una forma estática o estable durante toda su vida. O sea, realmente lo que hacemos es los tratamos como cachorros cuando son cachorros, pero los seguimos tratando de alguna forma como cachorros el resto de su vida. Y no permitimos y no participamos de ese proceso de avance y de desarrollo por nuestra forma de entenderlos y por no saber cómo hay un proceso que tiene en cada etapa unas necesidades que tienen que ver con el desarrollo del individuo, ¿no? O sea, yo voy a muchas casas en las que perros adultos a los que se les sigue tratando por parte de los humanos como cachorros. ¿Cuál es el resultado? Que esos perros adultos se siguen comportando como cachorros. Porque al final, una de las formas principales de aprender de los perros entre sí es por medio de las referencias. Como bien sabéis, todos los perros no hablan, pero los perros transmiten mucha información siendo, ¿no? Entonces, a eso me refiero yo cuando hablo de referentes, ¿no? El perro actúa como referente. El perro adulto actúa de una forma, el cachorrito ve cómo actúa el perro adulto y a partir de cómo actúa el perro adulto, aprende cómo se tiene que actuar. O el cachorrito ve al perro adulto, ve cómo el perro adulto reacciona ante otro estímulo y entiende cómo se tiene que reaccionar ante ese estímulo concreto. Bien, pues ese papel de los perros referentes, de los perros adultos referentes, de alguna forma tendría que ser el papel que los humanos ejercemos como referentes, ¿no? Ayudarles a entender el mundo a partir de cómo nosotros nos comportamos con ellos y ante los estímulos que se van encontrando. Y permitir, porque no olvidemos que los perros están supeditados a lo que nosotros les permitimos. Les permitimos hacer, les permitimos descubrir, les permitimos vivir. ¿Vale? Hay otra cosa muy importante dentro de este proceso de desarrollo y es el concepto de progresividad, que muchas veces los humanos no lo tenemos, no lo tenemos presente. Los perros, es verdad que se desarrollan en muy poco tiempo, es decir, pensad que un perro pasa de ser cachorro a ser un adulto joven en 2 años, en 24 meses, ¿no? O sea, se desarrolla en poco tiempo, pero su forma de pasar de una fase a otra es muy progresiva, ¿vale? Y esa progresividad muchas veces los humanos no la entendemos y en el mundo en el que nosotros vivimos es difícil para los perros que lo puedan vivir así. Entonces ahí hace falta evidentemente una gran dosis de empatía, pero también de conocimiento, ¿no? Si le pongo el ejemplo, pues tú tienes un cachorrito, tienes un perro, lo tienes en un sitio, en un entorno que conoce,
que pasea habitualmente. Coges, lo metes en un coche, te lo llevas a 100 kilómetros y aparece un entorno absolutamente diferente. El primer entorno podía ser de ciudad y de repente pasa a otro entorno completamente diferente que es de montaña o de playa, donde no ha podido progresivamente adaptarse a ese entorno, ¿no? Esos cambios ya en perros adultos cuestan, en cachorros cuestan mucho más, ¿no? O sea, nos llevamos a un cachorrito de estar con su madre y lo metemos en otro sitio donde empiezan a aparecer un montón de cambios, un piso cerrado, con personas nuevas, que además intentan tocarla, que se mueven tocarlo, que se mueven rápido y tal y cual, y luego en un momento dado decidimos sacarlo a la calle y empezar a hacerle caminar en un sitio donde hay mucho ruido, mucho estímulo. Estamos rompiendo ese proceso de esa progresividad y no estamos respetando esa continuidad necesaria para que, para que el individuo lo pueda ir asentando con la progresividad que necesita, ¿no? Ya he hablado de esta continuidad temporal y espacial que en la naturaleza está muy presente y que los perros necesitan mucho. También hay otra cosa muy importante que quiero explicar, que las etapas de desarrollo tienen una influencia decreciente. ¿Eso qué quiere decir? Que las primeras etapas de desarrollo van a ser muy importantes, van a tener mucha influencia en cómo el perro va a entender el mundo y a medida que esas etapas se van desarrollando, van a ir siendo menos importantes, ¿vale? Por eso es tan importante que las primeras etapas se puedan consolidar bien y el individuo las puede ir viviendo de la forma adecuada. Y otra vez, si atendemos y miramos a cómo es en la naturaleza, las primeras etapas son etapas de mucha tranquilidad, de mucho sosiego, de mucho descanso y de ir poquito a poco exponiéndose a estímulos. Bueno, esos son vídeos que da la idea de esta progresividad. Esto lo vemos en el seminario. Esto es como lo que decía, ¿no? El papel de otros perros, el papel de los referentes es fundamental porque son una especie social pero gregaria, que está diseñada para vivir en grupos. Eso no quiere decir que no puedan vivir solo con nosotros, pero lo que sí es importante es que nosotros entendamos cómo los perros se desarrollan dentro de su propio entorno para poder ejercer ese papel de miembros de su grupo social. Aquí hay más. Entonces, esto es la introducción. Y entonces, claro, probablemente, ahora os voy a poner otra diapositiva, probablemente me podáis decir, los que no estáis muy familiarizados con esto, me digáis, bueno, pero entonces, un perro que no ha pasado adecuadamente, ya no me deja compartir, un perro que no ha pasado adecuadamente sus etapas de desarrollo, entonces ya, a ver, no encuentro aquí cómo compartiros esto. No me estáis viendo ahora, ¿no? ¿O sí? Sí. Porque no me sale. Voy a compartiros esto, pero no me deja. Eso sí lo veis, ¿no? Sí. Era lo que era el gráfico que os decía antes, de que aparece una necesidad, se realizan las conductas, aprendizaje, necesidad. Entonces, lo que probablemente muchos pensaréis es que, vale, un perro que no ha pasado por sus etapas de desarrollo ya, ya no puede vivir eso, o también, como alguien me ha dicho, ¿cómo sabemos un perro que ha llegado a nosotros de adulto, cómo ha pasado sus etapas de desarrollo, ¿no? ¿Qué podemos hacer al respecto? Bueno, el tema es que como hay como unos patrones comunes dentro de este proceso de desarrollo, o sea, unos patrones de cómo tiene que ser ese desarrollo en los perros, lo que nosotros podemos ver, bueno, lo que los profesionales que nos dedicamos a esto y estamos en esta línea, lo que yo puedo ver es que hay una serie de conductas comunes que realizan los perros que nos hablan de en qué punto del desarrollo se quedaron, qué carencias a nivel de desarrollo tuvieron para que ahora estén teniendo esos comportamientos y estas conductas, ¿no? Entonces, a partir de analizar varios aspectos de la vida del perro que tienen que ver con cada una de las etapas, yo puedo saber más o menos dónde se quedó ese perro o dónde hubo un bloqueo en ese perro, ¿no? Y entonces, ¿qué se puede hacer al respecto? Intentar trabajar sobre cada una de las necesidades no cubiertas que hubo en algún momento, intentar permitir
que vaya desarrollando una serie de conductas orientadas a ¿qué? A ir generando esos aprendizajes que vayan cerrando etapas. Evidentemente, cada perro va a tener su ritmo y en algunos perros va a ser más fácil y en otros menos, dependiendo de en qué punto del desarrollo tuvieron esos bloqueos, ¿vale? Pero mi experiencia a lo largo de los años me dice que si se hace bien, y si se hace bien implica tener bastante paciencia por parte de las personas y ser bastante constantes, se puede ir ayudando a cerrar etapas. Y se puede ir ayudando a cerrar etapas y en ese mismo proceso de ayudar a cerrar etapas entra en juego el reforzar la figura del referente, asimilando nuestra figura a la figura de referencia que tendría un perro en la naturaleza con su madre o con el resto de miembros de su grupo social. Que antes os hablaba de esto, ¿no? Que habitualmente tratamos a los perros como cachorros y prolongamos como esa etapa de cachorros el resto de su vida, ¿no? Y aquí es otra vez importante, interesante observar a cómo se daría esta situación en un entorno natural con su madre, ¿no? Si miramos el proceso de desarrollo, lo que vemos es que en un primer momento la madre está muy pendiente de los cachorros, está ofreciendo esa referencia y esa base segura constante, y a medida que los cachorritos se van haciendo un poquito más autónomos, la madre empieza a salir, empieza a moverse un poquito más, y luego son los mismos cachorritos los que ya, cuando ya han tenido bien cerrada esa etapa inicial, son los que ellos mismos se atreven a ir alejándose de la madre, y se van alejando de la madre y van descubriendo el entorno, y la madre actúa como una base segura de referencia, se mantiene ahí un segundo plano permitiéndoles hacer, pero está ahí, les permite hacer, y la gran diferencia que tiene la madre de lo que hacemos los humanos es que la madre permite mucho. Los humanos somos muy intervencionistas y cortamos mucho el proceso, y la madre permite mucho, prácticamente no interviene. Entonces el proceso se sigue desarrollando, entonces la madre sigue estando ahí, pero los cachorros cada vez van ganando más autonomía según cada una de las etapas, saciando sus necesidades, y al final lo que acaba pasando, lo que acabamos viendo es que al cabo de un tiempo la figura de la madre y la de los cachorros, que ya no son cachorros, prácticamente son como dos iguales, son como dos pares, dos miembros del mismo grupo social que conviven. Y la relación entre una madre y un hijo dentro de un grupo realmente no difiere mucho de la relación que pueda tener con otro miembro del grupo social, si tiene una buena relación con el otro miembro del grupo social, ¿no? Y ahí es otro tema importante, ¿no? Ver cómo también evolucionan las formas de relacionarse entre perros dentro del proceso y cómo nosotros a veces no permitimos o no fomentamos la evolución de esa relación, ¿no? Nos mantenemos así. Entonces, como os decía, se puede analizar, se puede ver dónde ha habido esos bloqueos y se puede trabajar para ir resolviendo esos bloqueos. Que evidentemente, cuando tú estás trabajando en la resolución de esos bloqueos, estás trabajando en paralelo sobre otras muchas otras cosas, ¿no? Sobre una reducción de estrés, para que el individuo pueda estar más preparado para atender aquello que necesita, que antes probablemente no lo estaba porque el humano no era tan consciente de eso. Se va trabajando también sobre la relación, se va trabajando sobre la comunicación, se va trabajando sobre el desarrollo de autonomía general y se va predisponiendo al individuo para que pueda estar lo más capacitado posible para poder entender aquello que no pudo entender en fases previas, ¿no? Y es todo un proceso, y de esto hablo en el seminario, ¿no? O sea, lo que hago es explico en una primera parte cuáles son las etapas de desarrollo naturales, y en un segundo día hablo de cómo podemos ir trabajando todas esas etapas con las casuísticas y características de cada una de ellas. Y aquí os quería compartir otra diapositiva para que veáis un poquito las etapas según como yo las entiendo. Esto es algo que no es estático, ¿eh? O sea, se puede cambiar y se puede analizar y se puede cambiar el orden, no el orden, ¿no? Pero las etapas, ya aparece alguna etapa nueva. Es algo, es vivo, no es algo en constante descubrimiento, ¿no? Para mí serían estas, ¿no? O sea, habría una primera etapa, como os decía, la que va desde el nacimiento hasta los 2 meses, que es una etapa neonatal, que está, bueno, hay una etapa previa, la etapa prenatal, de la que también hablo en el seminario, y que nos habla mucho de cómo vive la madre ese proceso de embarazo, que como sabemos por estudios que se van haciendo en humanos y en animales, cómo vive la madre tiene mucha influencia en luego cómo se va a desarrollar ese individuo, ¿vale? Porque al final
el cachorrito es... De hecho, hace 2 o 3 días leía de un estudio que se ha hecho en humanos, ¿no? El bebé absorbe absolutamente todas las emociones y todas las vivencias que tiene la madre en esa etapa de una forma súper directa, así como también absorbe los nutrientes o como leí el otro día, absorbe directamente el alcohol si la madre bebe alcohol. A nivel vivencial y en todos los sentidos también absorbe el cachorrito o el feto todo lo que está viendo la madre, ¿no? Pero basándonos ya en las etapas desde que el individuo ya ve la luz, por decirlo de alguna forma, tenemos la primera, la que va desde el nacimiento hasta los 2 meses, sería la etapa neonatal. Esta está relacionada con la satisfacción de las necesidades básicas de supervivencia, como son el alimento, la seguridad, el descanso y el apego. Y todas las carencias o vivencias que vaya habiendo en esta etapa van a tener implicaciones en esto. Y todo esto tiene otras implicaciones en el desarrollo, ¿vale? Y esto estaría como en la base de una pirámide supuesta, ¿no? Luego hay una segunda etapa que va desde los 2 hasta los 3 meses y medio, que es una etapa de exploración oral, de descubrimiento, en la que esto se manifiesta por el uso de la boca, pero tiene mucho que ver con el desarrollo de la autonomía, ¿vale? O sea, la autonomía tiene mucho que ver con el hacer y con el interaccionar con el mundo, ¿no? ¿Y cómo lo hace eso un perro? Pues usando la boca. Luego tenemos otra etapa que va de los 3 a los 5 aproximadamente, que es una etapa que le podríamos hablar de socialización, en la que el individuo ya va a estar como más abierto a descubrir el mundo externo, a explorar, a entender los entornos, a gestionar aquello que ocurre en los entornos, ¿vale? Y es una etapa en la que se empieza a potenciar mucho la autonomía respecto a las figuras, a la figura materna, pero ojo, siempre y cuando las 2 etapas previas se hayan desarrollado bien. Posteriormente tenemos una etapa que empezaría sobre los 5, 8 meses, a veces son difusos los límites entre una etapa y otra, en la que el individuo empieza a tener una conciencia de la necesidad de interactuar socialmente, y eso evidentemente un cachorro lo hace mucho con el cuerpo, entonces es una etapa de conciencia corporal en la que el perro va teniendo interacciones sociales, va descubriendo los límites, va aprendiendo las normas sociales entre perros. Eso es muy importante porque nosotros, por ahí se lee en muchos sitios, a mí me hace gracia porque ponerle límites a los perros, sí, ponerle límites a los perros, pero cuando ponemos los límites a los perros, hemos de entender que los límites humanos son unos y los límites caninos son otros. Y el límite humano para el perro puede tener una implicación u otra. Y aquí es importante también entender eso, porque este proceso va a tener mucho que ver con cómo el perro luego va a entenderse a él, o sea, va a entenderse él respecto al resto de miembros de su grupo social, ¿no? En este caso serán humanos. Es una etapa de desarrollo de la propia. Luego, a partir de los 9 meses, empieza a entrar en una etapa de despertar sexual, de individuación, en el sentido de que empieza a ver que hay otros machos, que hay otras hembras, efervescencia adolescente, descubrimiento de los marcajes olfativos, parte tan importante de la comunicación canina. Y luego, sobre los 14 meses, aproximadamente ya hasta los 24, y esto se puede alargar, empezamos a hablar de una etapa de conciencia del grupo, de gestión de las interacciones sociales dentro de todo el grupo, de desarrollo del concepto de grupo social, lo cual, pensad lo difícil que puede llegar a ser esta etapa para un perro que no ha vivido relaciones sociales o un perro que vive las relaciones sociales con otros perros influenciado por humanos o influenciado por otros perros que no están en sus mejores condiciones. Vale, bueno, pues hasta aquí es mi introducción al seminario, ¿vale? Que es un seminario que dura 2 días, aproximadamente unas 10 horas, en las que os voy a ir desgranando y explicando todo esto y todo el proceso en conjunto, y esto lo voy a ir acompañando de vídeos para que podáis ir entendiendo y viendo cómo esto se va desarrollando. Sobre todo son vídeos reales de situaciones por las que mis perros pasan, por las que han pasado, situaciones con otros perros, como sabéis, pues desde cachorritos, como estos vídeos que habéis visto, adolescentes, y en el que lo que yo explique se pueda haber identificado en esos vídeos que yo estoy mostrando, ¿no? Y creo que es realmente interesante entender las cosas en detalle, pero también en conjunto. Entender en conjunto todo lo que es el proceso de desarrollo y todo lo que implica. Y dicho esto, pues ahora nos quedan unos 20 minutitos por si tenéis alguna pregunta, algún comentario. Los que hayáis hecho alguna formación, pues también podéis comentar y decirme pues, qué os parece, ¿no? Esto que os propongo.
Bueno, pues yo otra vez, Mariví. Bueno, a mí me Vale. parece genial porque esto es algo que, por desgracia, en la asociación, pues vivimos cada día. Y claro, rescatamos perros que han pasado gran parte de su vida en una jaula. Ya no estoy hablando que le han separado de la madre con un mes, o sea, son perros con unas carencias tremendas que aún así nos sorprenden, porque es verdad que hay veces que cuesta mucho sacarlos adelante, pero hay otras veces que es increíble cómo consiguen adaptarse a sus nuevas vidas. Y luego hay muchos que es verdad que se quedan, lo que comentabas en la fase de cachorro, se quedan ahí y claro, a veces es muy difícil, primero, ayudar a la gente que adopta porque muchos no quieren entender lo que les estás explicando. El tema de que tienen que tener paciencia, no, lo siguiente, paciencia, trabajo, paciencia, tiempo. Yo ya estoy por tatuármelo, porque es algo que la gente tampoco entiende. Y no sé, a mí me parece muy interesante todo esto porque creo que en los últimos tiempos se está perdiendo un poco no sé, qué es un perro, o sea, que es que un perro tiene que ser un perro y hacer vida de perro. Yo además que tengo nórdicos, soy una convencida de que la manada ayuda. Cuando a veces en una casa ya hay otro perro, un perro, no sé si utilizar la palabra equilibrado porque no sé si corresponde, pero cuando hay un perro que Bueno, está pero nos bien, entendemos. que es perro y que disfruta de la vida, es maravilloso porque te das cuenta que ese otro perro que llega con problemas porque viene de un criadero, porque viene de estar atado las 24 horas, avanza, eh, es increíble, es increíble. Obviamente hay una familia detrás que ayuda, pero quien de verdad le ayuda es el otro perro, en la mayoría de las ocasiones. Y creo que a mí particularmente me va a ayudar muchísimo con los míos también, porque creo que es verdad, creo que a veces los sobreprotegemos tanto que se nos olvida que son perros y que tienen que disfrutar de lo que son. Y sobre todo para poder ayudar a toda esa gente que adopta, que bueno, que no saben cómo manejar todo esto y bueno, pues no sé, yo creo que va a ser muy interesante. Estoy muy contenta y muy convencida de ello. Yo creo que sí. Y sobre todo, toda la gente que hace este seminario me habla del cambio de perspectiva cuando empieza a darse cuenta de todo esto. Es un cambio de perspectiva Mm. súper grande, ¿no? O sea, entender este concepto te cambia la visión de lo que es un perro, ¿no? Pero todo este seminario está muy orientado a empatizar con el perro y con cómo ha vivido su vida ese perro para tener los problemas que tiene hoy en día, ¿vale? Y esto es clave, esto es clave. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna duda, algo que no esté de acuerdo? Bueno, pues yo estoy de acuerdo en todo y bueno, me ha sido muy útil, aunque es el camino en el que estoy trabajando con ENA desde el principio, dirigida, vamos, y, pero bueno, lo he visualizado de manera muy bien. Yo estoy convencida de que, por ejemplo, para ENA sería un privilegio poder participar de em, esos paseos que haces con tus perros. Y yo cada vez que lo veo en Instagram es que me muero de envidia, porque Ena lo que necesita precisamente es estar con perros equilibrados, con perros maduros, que le enseñen eh, cómo comportarse, porque claro, pero bueno, aterrizo en la realidad, mi realidad. Yo vivo en Albacete. Aquí no tengo ninguna oferta de ningún profesional que me pueda proporcionar eso. No la tengo. Bueno, por mis circunstancias, mi edad, mi circunstancia social, etcétera, no tengo tampoco amigos ni familia que tengan perros con esas características. Los que conozco están peor que la mía. O sea, lo que conozco en millones de perros que están fatal, fatal. Y una vez cuanto más aprendes a conocerlos y a mirarlos, más cuenta te das.
los perros que van como locos detrás de las pelotas, bueno, perros que están fatal. Entonces, yo la llevo muchísimo al campo, la llevo muchísimo a espacios abiertos lo más que puedo. No la paseo por ciudad y llevo 2 años desplazándome en coche para llevarla a sitios que ella pueda, gestionar, porque vivo en el centro de la ciudad y entonces para ella, pues es lo peor. En fin, una vez que pones todos los medios que tienes a tu alcance, te falta algo. O sea, yo no puedo, no sé cómo decirlo, es mejor que no esté con ningún perro a que esté con perros que no están bien, porque claro, vas a los pipicanes, que por suerte en Albacete hay, bueno, algunos son infernales, pero hay 2 o 3 que son muy, muy grandes y donde ella, en fin, no están masificados y tal, pero aún así los perros que van allí están fatal, la mayoría. Bueno, Entonces, a ver, esto yo siempre intento no sé qué hacer. pasar muchas cosas al punto de vista humano, ¿no? Entonces, Mm. por un lado, ¿es mejor estar solo o estar mal acompañado? Sí, es que esta mañana me ha ocurrido eso. Estábamos muy bien, y ella estaba muy bien, con 3 o 4 perretes que había, pero entonces llega una que está como una cabra, no para de ladrar, se tira todo, está súper estresada, muerde una piedra, o sea, y entonces Claro, pero contagia, ahí, contagia eso y me la he llevado, me la he claro, llevado. pero ahí está el otro factor, que esa perra probablemente, Está fatal, aparte de tener sus dificultades, ese entorno en el que está no le está favoreciendo. eh, es que hay mil factores ahí que influyen, ¿eh? claro. A lo mejor esa perra no se siente cómoda en presencia de otros perros. Es tan complejo, o sea, las etapas de desarrollo es una parte de toda la película, ¿eh? Es una Sí, sí, parte. sí, 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 es Pero todo hay porque es muchas cosas así. más, hay las tipologías de raza, hay el papel del referente, hay la gestión del entorno, hay las motivaciones de raza, hay un montón de cosas, ¿no? Eh, pero, pero, claro, yo te diría, así sin ver sin saber nada más, ¿no? Bueno, Ujú. probablemente tengas tú que poner los filtros o las barreras para que la perra pueda acceder a esa observación, de esas situaciones, sin estar implicada dentro de las situaciones, que es lo que Sí. puede generar que quizás sea demasiado. Sí, sí, pero claro, eso supone que muchas veces pues tenemos como interrumpir nuestro tal para apartarla y cosas así. La Sí. parte de eliminar, o sea, disminuir muchísimo el estrés, desarrollar la mutua confianza, la comunicación, todo eso no me ha resultado demasiado difícil. Sí, muy lento y con mucha paciencia, pero son pasos. Pero ahora, para mí ahora el paso de las relaciones sociales con otros perros se me hace dificilísimo. Entonces, Ujú. por eso me parece que lo que tú aportas, pues es valiosísimo y ojalá hubiera en todas partes Bueno, es, estos grupos de apoyo. es un esfuerzo y un trabajo diario tener y gestionar un grupo, ¿eh? Claro, claro, mucho, A imagino, ver, pero muy eso es el valioso. resultado de todo el trabajo de cada día, desde pequeñitos, tener un grupo social, Sí, ir gestionando a cada uno de los individuos. O son sea, maravillosos, son maravillosos. Estoy sí, enamorada de tus perros. sí, sí. Pero bueno, también tienen sus cosas, ¿eh? Cuando están todos juntos en Bueno, casa, ya hay supongo. programas, ¿eh? También editarás un poquito los vídeos, a lo mejor. No, 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 quiero decir que habrá momentos de todo, pero vamos, los son vídeos son tal cual, fantásticos. ¿eh? Los vídeos son tal cual. Bueno, mira, aquí está diciendo Laura que ya viene los paseos y Ana también. No, no, los vídeos Sí, están tal cual sí. lo que pasa, ¿eh? Sí. Son tal cual, no los modifica para nada. Qué maravilla. No, Porque sí, estoy los convencida, vídeos, por eso estoy aquí, porque creo, me transmite Pero entre ellos, es seguridad verdad que entre 100%. ellos, entre todos los que tengo, Sí. no todos se llevan tan bien. Entonces, pero esa es la gestión. Pero claro, es que la convivencia es lo que tiene. La convivencia, o hay épocas se llevan mejor, o cuando hay una época de celo, pues hay esto. Pero en condiciones normales, bueno, esos son los vídeos. Mi perra tiene otro inconveniente que es que está castrada. Claro, la castraron nada más entrar a la protectora. Es Bueno, otra cosa que no puedo solucionar. esa es otra fase del proceso que se ve interrumpida. Eh, es- claro, evidentemente hay cosas, hay carencias o sea, hay experiencias que no se van a poder dar por las carencias que hay a nivel hormonal.
Claro, y tampoco lo puedo solucionar, pero bueno, procuro actuar sobre Bueno, lo que más puedo y tampoco es tan, o sea, se formarme puede sin parar. igualmente, se puede. Sí, al final es con las herramientas que tienes y con los recursos que tienes en el entorno. Yo, por ejemplo, me identifico mucho con Belén porque, aparte de que soy también de Albacete, yo soy, Mira, yo- pues ya está, ya podéis quedar. Para que se pero conozcan. yo soy de pueblo, para bien o para mal. Entonces, pero sí, o sea, en la misma situación, ¿no? Y cuando eres además de una zona rural que tienes como menos, estamos todos más dispersos y los perros igual. Entonces hay que hacer el esfuerzo todavía mayor de buscar y de rastrear dónde están los perros maduros y estables con los que poder crear ese espacio de interacción segura para tu perrete. Y en mi caso, que también me he visto reflejado en lo que has dicho, Belén, de que te llevas al perro al campo. Y es verdad que yo al principio también, por esto que estoy diciendo, de que no encontraba perros bien para relacionarlo, tiré mucho para el campo. Y es que ahora que estoy tomando un poco de conciencia, estoy viendo que los 2, 3 primeros años de mi perro han sido en el campo en soledad. Entonces, de alguna manera, yo, por protegerlo frente a experiencias chungas que ha tenido con otros perros, me lo llevé hacia estímulos demasiado pausados, demasiado... Vamos, que bajamos el nivel de la estimulación y ¿qué pasa? Que ahora lo saco por el pueblo o por ciudad y el perro va loqui, porque es demasiado estímulo incapaz de procesarlo. Entonces, que tan malo es una cosa como la otra, ¿sabes? Entonces hay que como que encontrar el equilibrio para darles autonomía de la que hablamos, ¿no? De que sepa desenvolverse en los diferentes entornos, aunque no necesariamente vaya a haber interacción con otros perros, pero que por lo menos sepa absorber esa información sin que le tiemble la pata de atrás, que es lo que le pasa, lo que le pasa al mío, ¿sabes? Entonces, bueno, que eso, que es poco a poco, ¿no? Identificar en qué etapa de desarrollo nos hemos quedado atascados y trabajarla. Yo quería añadir, Antonio, que lo que decías, ¿no? Que a veces hay perros, pues que nosotros queremos que socialicen porque creemos que es una buena herramienta, pero que hay veces que el perro, pues no le apetece interactuar con otros perros. Y yo tengo uno que es un adolescente, el eterno adolescente, que es un mestizo de Pitbull y de Podenco, con lo cual es una bomba. Y la verdad es que es buenazo, es un buenazo. Pero en cambio hemos llegado a la conclusión con Antonio, pues que a Dols no le interesan demasiado los perros. Y cuando salimos a pasear con los perros de Antonio, pues hay un buen paseo, pero no interactúan mucho. No, no, no. Lo que pasa es que yo me siento cómoda porque pues, los perros de Antonio son muy equilibrados, ya se conocen, ¿vale? Se conocen, que es lo que a mí me interesa, que Dols conozca a perros que sean equilibrados y que si quiere interactuar, interactúe y que si no, no, pero que durante una hora pues se pueda dar un paseo, se puedan sentar, se puedan, bueno, le enseñan diferentes maneras de estar. Pero al final hemos llegado a la conclusión, pues bueno, que a Dols no le gusta mucho compartir con otros perros. Tiene quizá suficiente con mi marido, conmigo y con la vida que le estamos dando. En contra, nosotros vivimos en medio de Barcelona y claro, es un perro que se ha convertido en reactivo a lo que son skates, patinetes. ¿Y por qué? Pues porque solo salir del portal es que ya te encuentras con el carril bici que pasan, bueno, a 100 por hora los skates, los monopatines, no, no le da tiempo a, a acostumbrarse a todo ese movimiento. Toda la vida ha vivido en Barcelona, pero es un perro que le está costando el entorno urbano. En cambio, pues el entorno rural, pues le es mucho más fácil, pero el entorno urbano tiene serios problemas. Y bueno, Sí, lo que a ver, dice, por ejemplo, el caso de Dolph es un perro que tiene que ponerse todo muy de cara para que él se sienta cómodo en una interacción con perros. O sea, no es solo que él no quiere estar con perros, es que así, tal como me lo planteas, con perros que tampoco le entienden y con estrés y tal, él no se ve capaz de gestionar. Entonces, yo creo que ahí entra en un bloqueo y de ahí nace también ese antagonismo perro.
si todo está bien y los perros le respetan y no invaden su Sí, sí. espacio y tal, entonces él se siente cómodo. Al final, claro, hay esto, ¿no? Que hay perros que no se sienten cómodos con perros, pero claro, no se sienten cómodos con perros porque no aprendieron a estar bien con perros. Porque aquí hay dos cosas. Una es las características del perro y otra es las características de cómo viviría el perro en la naturaleza. El perro en la naturaleza viviría con un grupo social estable y muy puntualmente se encontraría con un individuo fuera de su Claro, grupo social, claro. ¿no? Y a veces lo que generamos es una hipersocialización. Entonces, claro, es un poco complejo todo. Pero Bueno, Antonio, paciencia y perseverancia. Sí, sí. es mucho, En, Laura. en- Sí. en mi caso, que también lo llevas tú, Antonio Fosca, que es una pastora alemana de 2 años y 4 meses, también tiene miedo a las bicicletas, todo lo que es un estímulo de movimiento, y vivimos en el campo, ¿no? Y buscamos, ¿verdad, Antonio? Sitios donde no haya bicicletas, donde no haya niños, donde no haya nada para que tenga una etapa que vaya consolidando y con muchísima paciencia. Paciencia es una palabra que hay que grabarse a fuego, como decía. Exacto. Y lo he aprendido ya, Antonio. Ya lo sabes. Sonia había levantado la mano también. Y ya después de Sonia es un par de preguntas más y lo dejaremos, que tengo que sacar a los perros. Hola, no es más que una pregunta también, lo que oigo mucho aquí, lo que dice la gente, que yo también lo opino, la mía todavía es cachorra, pero eso que tenemos miedo que se juntan con perros que no sean equilibrados, etcétera, etcétera. Pero yo también lo veo un poco que yo quiero, por lo menos intentar que yo consigo al final tener un perro equilibrado y bueno, que luego también puede igual ayudar a otros de vivir la vida de ese perro equilibrado y tal, que espero que no tenga que siempre tenerla lejos de estímulos, pero que lo pueda manejar sin llevar a cualquier lado, pero que esté en casa, que vienen que se pasea, que todo el mundo esté tranquilo. No sé si es un poco demasiado. Bueno, Quiero, ¿no? iremos viendo hasta dónde es capaz de llegar, Sonia. Ya. La Diana también es una pastora alemana. Es pastora Sí. alemana. Ah, bienvenida al club. Sí, lo que pasa es que la de Sonia es una pastora alemana de líneas antiguas. Yo también tenía un pastor alemán así y de comportamiento y de motivaciones son diferentes. Tienen algunas cosas diferentes a los que son de línea de belleza. Sí, sí. Un poco más tranquilo, pero sí. Sonia está en Portugal. Lo hacemos Sí. online. Nosotros estamos aquí, en Cerca Barcelona, mío. Valldoreix, En Sant Cugat, sí, en Valladolid. Sant Cugat. Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo? Yo solamente una pregunta, Antonio. Vamos, me intuyo la respuesta, pero con tu perspectiva y tu experiencia, está claro que los perros entre ellos aprenden de la manera más directa, ¿no? El conocimiento entre la propia especie, ¿no? Pero pues volvemos a lo mismo, ¿no? Cuando no tenemos posibilidad de juntar a nuestros perros con perros que sean más maduros y que ya hayan se hayan desarrollado, ¿no? Por ellos mismos con los mismos de su especie. Supongo que de nuestra mano también como seres humanos, como referentes y acompañantes de nuestros perros, también podemos ayudar, ¿no? Quiero decir, no creo que sea... Quiero decir, podemos facilitar, aunque esos encuentros sean pocos o sean distanciados en el tiempo y no tengamos esa posibilidad de juntar a nuestros perros con otros perros. Supongo que tenemos, ¿no?, gran parte de poder, ¿no?, entre comillas, ¿no?, para generar unas condiciones guays, ¿no? Para que... Sí, aquí hay dos cosas. La primera que sí, que o sea, lo que podemos hacer nosotros es bastante. Y lo segundo que es verdad que hay muchos perros que no son equilibrados y tal, pero también hay perros que sí. Y es cuestión de buscar, ¿vale? O sea, no todos los perros son así. A ver, claro, o sea, no todos los perros son no equilibrados. Claro, vosotros muchas veces me habláis desde vuestra perspectiva, la mayoría, ¿no? Porque vivís en ciudades
o en tu caso vives en un entorno en el que hay pocos perros o tal. Pero si vosotros vivierais donde yo vivo, me diríais, la mayoría de perros son equilibrados. Porque yo los perros que me encuentro paseando habitualmente son perros que están acostumbrados a ir sueltos y tienen muchísimas más habilidades y capacidades, ¿no?, que los perros de ciudad. Entonces, a verlos haylos, lo que pasa es que hay que buscarlos. Pero sí que es verdad, y esto es una triste realidad, es que las ciudades, por ejemplo Barcelona, es una ciudad cada vez menos amable para los perros y que dificulta más la tenencia respetuosa con el perro. Y eso acaba perjudicando a cómo son los perros. Eso sí que es una realidad. Y luego, claro, en zonas rurales, claro, depende, porque hay perros que viven como en fincas y eso y solo salen muy puntualmente o no salen, en caso de sus dificultades. Pero claro, pero no quiero ser tan pesimista de que no haya perros. Alguno hay, alguno hay. Sí. Sí, al final siempre te los encuentras y más o menos, de hecho ahora voy a crear un grupo de Facebook, ¿no?, para que vayamos ahí juntándonos las personas con estas inquietudes y con sus animales. Y sí, o sea, al final es la esperanza, ¿no?, lo que te da un poco esperanza de que aunque pasen los días y los encuentros sean un poco pues insuficientes, ¿no?, vistos desde la perspectiva del humano, ¿no?, pues que eso, que en el día a día se puede ayudar, ¿no?, a que luego los encuentros cada vez sean mejores, aunque no sean súper íntimos y súper profundos. Sí, yo creo que se puede. Sí, aunque no sean íntimos, como dices, por lo menos, mira, por lo menos gestionar los encuentros. Por lo menos gestionar los encuentros. Eso es. Vale. Voy a mirar las preguntas del chat. A ver si había alguna pregunta. Decía Carmen Cooper, para las etapas de desarrollo sería conocer las capacidades y necesidades que tienen los perros en cada etapa de su vida. Bueno, esto es el principio, ¿no? Y luego decía Roberto, y en los pueblos, licencia de apego, licencia de cachorro. Una charla solo de la adolescencia. Sí, pero a mí me gusta entender todo dentro de un proceso. Por eso mucha gente me pide, haz un curso como el de cachorros, pero de adolescentes. Pero es que me gusta meterlo todo dentro, porque la adolescencia es una etapa realmente de transición. Una etapa de transición. Por eso me gusta explicar la que viene, cómo viene desde la etapa de cachorro y llega a la adultez y lo que implica. Pone Roberto, todos a buscar el equilibrio emocional para sentirse bien, o sea, equilibrado, sobre todo utilizar rutinas. Yo también doy fe, dice Irene, de las interacciones de mis perros. Cris dice, antes has hablado de que un perro adulto se puede ver las carencias de alguna etapa en concreto. ¿Hablas de cómo hacerlo en el seminario? ¿Das alguna pista? Claro, sí. O sea, en el seminario yo lo que explico es cómo cada una de las etapas deja unas carencias concretas. Estamos en ¿qué consecuencias deja no haber pasado bien la primera etapa? Tal. ¿Qué consecuencias deja no haber pasado la segunda etapa? Tal. ¿Cómo lo podemos ver en este tipo de conductas? Sí, por supuesto. ¿Y qué podemos hacer respecto a ellas? Sí. Dice Chris Hervás, a mi terrier le pasa un poco igual por tipologías antagonistas y se agobia cuando los dos perros no lo entienden. Sí. Hay más factores, o sea, hay factores, el estrés, el espacio. Y decía Roberto, la dispersión de los alemanes de diseño también influye como... Sí, por supuesto, el dolor influye mucho. Decía Chris Hervás. Sí, porque justamente los pastores alemanes de línea antigua, como el de Sonia, que yo he tenido dos de esos, tienen mucha menos displasia. Tienen menos padecimiento de este tipo de problemas articulares. Sí. Si me permites una cosa, es que cuando hablamos de lo de las relaciones con perros, creo que entre perros, creo que también perjudica muchísimo la idea preconcebida que tenemos de cómo deben ser esas relaciones. La mayoría de la gente se cree que los perros, para estar bien, deben estar corriendo, jugando, empujándose y mucho rato, además. Mucho rato. Además, yo Ese añadiría era lo un de error Belén. que yo tenía al principio y bueno, cuando empecé a ver con otros ojos a lo que yo estaba sometiendo a mi perra, pensando que es que se estaba divirtiendo, cuando era todo lo contrario, cuando empecé a verlo me sentí fatal, hasta que he aprendido a gestionarlo de otra manera y a entender que a veces solo con que estén los dos oliendo al suelo juntos se están relacionando, dejándose un pipí y tal.
Entonces, cuando decimos no le gustan los perros, bueno, le gustan un poquito y de esa manera, pero no estar corriendo como locos. Y muchísima gente tiene ese concepto. Lo digo porque para Totalmente, mí fue revelador. Yo totalmente. quiero añadir a lo de que ha dicho Belén, porque me pasó justamente ayer. Creo que fue, estamos tranquilamente ahí en el parque y ya de lejos, pues una señora iba con un cachorro. Ah, ven, mira, venga a saludar, venga, ¿qué tienes allá? Y yo le digo, señora, tranquila, que si no le saludan tampoco pasa nada. Y ya la vi venir y le digo, si no le importa dejarles un poco de espacio y de tiempo, ¿no? Le digo, ah, ¿cómo? Digo, no, que ya le vi a las trazas y digo, esta va a venir, no les va a dar tiempo a gestionar el encuentro y ya va a estar llamando a la mía porque me pasa continuamente. Tengo una tekel que es pequeñita y pues, ¡ay, qué monada! Entonces, llegan a saludar y a saludar, no les da tiempo a saludar y ya te están, ven aquí. Tuve ahí que gestionar como pude, ¿no? Dándole conversación a la señora y en cuanto se pusieron como a correr, porque la mía no le gusta mucho la intensidad, le empezó a perseguir el cachorrillo y la mía se alejaba. ¡Ay, pues ya están jugando! Y es lo de siempre. Y bueno, como pude ahí intentando a la señora darle conversación y para que no interviniera mucho, simplemente dejarles. Y bueno, sí que es verdad, luego a los 4 o 5 minutos, ¡ay, ¿cómo se llama? Pues se llama tal. Ah, ya la empezó a llamar. Y digo, no se preocupe, que no la conoce de nada, no le va a hacer mucho caso. Y a veces ahí hay Que que torear un poco. intentar explicar a personas Sí. que no están en el nivel de conciencia que nosotros tenemos es muy frustrante. Sí, es muy complicado. Muy frustrante. Da Falta mucha mucha información. La gente Y da no tiene mucha pena. información. Ujú. Da mucha pena ver a los perros. Ahora que conocemos, ves a los perros que están sufriendo con estirones de correa, con eso que decías, Carlos, de saludar y hay que saludar. A la mía, como que es un pastor Sí, sí. alemán, de golpe me dicen, ¿pero muerde? Digo, no, no muerde. Pues siempre le muerde un pastor alemán y siempre tengo que estar dando explicaciones de que mi perro no muerde. Pues no sabría qué decirte, porque casi es mejor que la gente Sí, de primeras vaya con, hostia, que muerde, porque a mí la mía, como es una pequeñita de 5 kilos, súper maja, es que directamente yo una vez dije, voy a empezar a decir que muerde. Y la primera vez que lo dije, se me rieron en la cara. ¿Esto qué va a morder, hombre? Porque no hacen más que No lo había agacharse a visto. tocarla, ¿sabes? Está bien darle la vuelta a mi punto de vista. No lo había visto así, Sí. pero Y digo yo, sí, ya no sé qué está decir, bien, sí. Y puedo ya no decir sé que qué muerden decir. al referente, a ver si así se dan cuenta. No A sé, perros de no verdad. muerde, pero a los referentes sí. Me A la totalmente. juego. veces hay que ser un poco antipáticos, o por lo menos yo en mi caso, o Sí. incluso a veces bruscos, o a Yo veces entiendo eso, yo tiendo a ser un lo siento, poco pero mi borde perra y eso primero. es, Y si no lo eso es. entiendes con la sonrisa, pues ya te digo, que no te acerques. Sí, sí. Porque, claro, Y luego hay mucha gente que se siente ofendida, ¿no? Por decirle, sí. no le llames o no, déjala. Pero bueno. Bueno, pues como os decía, tengo que sacar a pasear porque se está haciendo de noche. Vale, pues sí que algunas personas que estáis aquí ya os habéis apuntado. Los ¿Sí? que os queráis apuntar, lo tenéis en el correo, cómo apuntaros, o si no me escribís un WhatsApp y continuaremos esta conversación con explicaciones. Yo creo que es muy interesante. Realmente creo que el precio es, para la información que se recibe, es muy asequible. Y si estáis dudando, bueno, escribidme preguntando cualquier duda, pero yo creo que si tenéis interés en esto os va a gustar. ¿Vale? Que acabéis de pasar una buena Semana Santa muchas gracias. y nos Gracias. vemos en las redes, en Igualmente. persona u online. Igualmente a Hasta luego. todas. Todos. Vaya bien. Gracias. Adiós. Adiós. Gracias. Chao. Chao. Chao.